Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes y bienvenidos a Música por Inclusión. Yo soy Max Arce y por cuestiones de salud, Víctor, el presentador de hoy de Música por Inclusión, no va a poder estar presente, pero no pasa nada. Vamos a presentarles el tema para hoy, que es musicoterapia en Costa Rica. Vamos a tener varios invitados sobre la organización precisamente que lleva este nombre, Musicoterapia Costa Rica, en nuestro programa. Bueno, hoy estamos en martes de entorno y vamos a estar hablando sobre la musicoterapia. Y para ello nos acompañan hoy Max Terán y don Pablo Valverde. Caballeros, bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, empecemos por lo más básico. ¿Qué es la musicoterapia? La musicoterapia es una disciplina, o sea, está contemplada como una disciplina, y es el uso de la música y los elementos musicales, como puede ser la armonía, el ritmo, la intensidad, el volumen, ¿verdad?, para abrir canales de comunicación con el paciente y de esta manera rehabilitar aspectos a nivel emocional, cognitivo, motrices, espirituales y sociales. Entonces, lo que va a buscar desde la musicoterapia es intervenir desde lenguajes musicales, cuestiones que se han deteriorado o que están, o sea, posiblemente como una patología en el paciente. ¿Eso va dirigido a cualquier tipo de población, entonces? Sí, la musicoterapia ha crecido y se ha desarrollado científicamente como disciplina, entonces hay muchas investigaciones y el campo y la población de acción de musicoterapia es muy amplio. Bueno, en su caso, ambos son profesionales ya en la materia de la musicoterapia. ¿Cómo se da esta formación a nivel profesional para llegar a ser musicoterapeuta? Sí, en nuestro caso nosotros estudiamos en Argentina. En Argentina se imparte la musicoterapia a nivel de licenciatura. Empezó en la Universidad del Salvador hace unos 60 años, que fue donde nosotros estudiamos, que esta es una universidad privada. Fue la primera universidad en abrir la carrera en Latinoamérica. Después le siguió la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad pública, y hoy en día en Argentina se imparte en aproximadamente 4 o 5 universidades, en lo que es Buenos Aires, y también se está empezando a impartir en lo que son las provincias. Sumado a esto, digamos, esto es en nuestro caso particular. En el resto del mundo la musicoterapia funciona a nivel de maestría, mayormente en lo que es América se imparte una maestría en Colombia también. En Brasil está muy fuerte el tema de la musicoterapia y en Estados Unidos sería como otro fuerte en donde creo que también se imparte como título de grado y de posgrado. En Europa ni para qué, ¿verdad? Y hoy en día se puede hablar de que hay, bueno, licenciaturas, maestrías y hasta doctorados en musicoterapia. ¿Costa Rica? No, todavía es no. parte de nuestro objetivo abrir el campo. Hablemos también por qué estudiar musicoterapia, en su caso personal, digamos. ¿De dónde surge como esa idea de estudiar eso? Bueno, como es básico, digamos, por decirlo, y ambos somos músicos, ¿verdad? Por eso somos musicoterapeutas. En mi caso, yo soy guitarrista, músico, y siempre me gustó lo que es la psicología, lo que es psiquiatría y lo que es música, entonces digo, uno como que siempre llega a ese momento donde no sabe qué quiere hacer. Y de casualidad realmente encontré musicoterapia buscando en internet. Y me animé y apliqué una beca a Argentina y me fui a estudiar musicoterapia, digamos. O sea, ese fue mi por qué llegué a estudiar musicoterapia, ¿verdad? ¿Pablo? Yo personalmente estudié acá en la UCR Fagot, entonces, bueno, me hice estos estudios en música, pero siempre tuve la inquietud de combinarlo con la salud. Entonces, buscando y averiguando, di con la musicoterapia y luego buscando lugares. Argentina siempre fue un país que personalmente me llamó mucho la atención visitar, conocer y todo, y entonces fue que di con estudiar en esta universidad también. Es curioso, y hago la pregunta porque la música por lo general va, bueno, en nuestro país va muy dirigida, sí, a lo que es la carrera musical dentro de un grupo, una banda y demás, pero también es cierto y queda muy claro que vivir de la música es complicado, es difícil. Pero aunado, yo no sé si serán muchas las personas que en este momento lo están pensando, pero irse al lado de la salud también tiene como, no es muy común, ¿verdad? Yo siento. Pero puede pasar. Entonces, ¿cómo es el plan de estudio ya estando en Argentina, en su caso, para incluirse dentro de la carrera? Claro, igual, esa pregunta siempre nos la hacen, como, bueno, ustedes son músicos, pero ¿qué músicos, digamos? Igualmente somos músicos como Max o como Pablo, y hacemos nuestros proyectos musicales de bandas, de CD, de esas cosas, pero después actuamos como musicoterapeutas. Digamos, el valor, el sentido de la música tiene otro camino, sentido, digamos, otro sentido, por decirlo así. En nuestra carrera, nuestra facultad particularmente, estaba incluida la musicoterapia en la Facultad de Medicina. Entonces, había muchas carreras, muchas materias de lo que es el plan de estudios de medicina, o sea, lo que es anatomía, fisiología, psicopatología.
Muchas se compartíamos con medicina de la facultad, también teníamos toda la corriente que es psicológica, aspectos psicológicos, ¿verdad? Toda la corriente de teorías y modelos y fundamentos de musicoterapia, y después toda una formación en lo que es corporal, en técnicas corporales, y formación en lo que es técnicas instrumentales de intervención musicoterapéutica específica, ¿verdad? También. Entonces, como que en nuestra universidad las ramas eran bastante amplias, ¿verdad? No en todas es igual, en nuestra facultad era así. Y una vez que ya, bueno, tuvieron la oportunidad de estudiarlo y demás, el resultado obtenido ya profesionales en la materia, ¿es lo que esperaban antes de irse a ver qué era musicoterapia? Yo estoy contento, digamos, con mi formación profesional. Sí, reconocer, digamos, y esto ya desde irme, uno estaba consciente de que es un campo nuevo en Costa Rica. Entonces, con todo lo que implica un campo nuevo, primero te encontrás con que hay muchos mitos alrededor de la musicoterapia. Hay gente no graduada que dice que hace musicoterapia y no hacen realmente lo que es la musicoterapia. Desde mi perspectiva, o sea, el musicoterapeuta es una profesión igual que el psicólogo. O sea, el psicólogo, o sea, solo puede ejercer la psicología aquel que haya estudiado psicología, o la medicina aquel que haya estudiado medicina. Pablo, Igual, ajá. Vamos a seguir con el tema, nos quedan un montón de preguntas por dicha, y vamos a ir a escuchar más música ya para venir a continuar. Vamos a ir a escuchar música de Boicot, esto se llama Sin Tiempo para Respirar, y ya continuamos con más de M por I. Continuamos con más de música por inclusión y estamos escuchando a Lindsay Stirling. La estábamos viendo también, perdón, cuestiones de radio. Y esta canción se llama River Flowing You, y estamos con Max y con Pablo hoy hablando sobre la musicoterapia, y quedamos en el bloque anterior hablando del resultado propio de haber estudiado musicoterapia en Argentina e implementarlo en nuestro país. Tal vez si continuamos por ahí. Sí, como decía, es una disciplina muy reciente en Costa Rica, entonces nuestro objetivo fue, al llegar acá, unirnos, trabajar en equipo y promover la musicoterapia. Entonces, desde ahí estamos creando atención clínica, atención grupal, tanto individual como grupal. Trabajamos en centros de salud, estamos abriendo espacios en hospitales, por ejemplo en el Hospital de Niños, creando talleres informativos para otros profesionales de la salud y haciendo talleres también para el público general y toda aquella persona que quiera acercarse y hacer una experiencia en musicoterapia. A nivel de ya en estos tipos de trabajo, en terapias, en reuniones de grupo y demás, ¿quiénes asisten con regularidad a este tipo de terapias? ¿Qué población? Sí, ¿qué población? Bueno, nosotros como profesionales distintos en nuestra formación, cada uno como que siempre agarrando como su línea, ¿verdad? Su especialidad, pero por lo general es más común el trabajo, como estadísticamente hablando, que el trabajo con niños, ¿verdad? Porque la música siempre es como un juego y es como una manera de entrar más fácil a un proceso terapéutico. Trabajamos con lo que son poblaciones con retraso mental, lo que es síndrome de Down, alteraciones del desarrollo, trastornos generalizados del desarrollo, autismo, Asperger, lo que se está hablando ahora que es bullying, lo que es déficit atencional. Trabajamos mucho con la cuestión de lo que es niños, parálisis cerebral, cáncer, hemodiálisis, y también trabajamos con lo que es adulto mayor y lo que es el vejez, ¿verdad? No existe entonces así un público meta, eso dependería más bien de ustedes. No, o sea, la musicoterapia como disciplina puede atender a, digamos, a cualquier persona de cualquier edad y entra dentro de diferentes diagnósticos, entendiendo que de acuerdo a la edad y de acuerdo al diagnóstico cambian mucho también los objetivos. O sea, lo que es nuestro serían los objetivos como terapeuta con ese paciente determinado. Que personalmente no nos fijamos en que, bueno, porque nos vino con un diagnóstico de autismo, tenemos que hacer esto y esto y esto. O sea, conocemos primero al paciente, la música del paciente, cómo es ese paciente con esa música. O sea, no todo paciente, aunque sean dos pacientes del mismo diagnóstico, no responden igual. Eso quiero decir. Ni qué decir del mismo diagnóstico en diferentes edades también, ¿verdad? Así como para nosotros no es lo mismo cuando fuimos de niños a como fuimos de adolescentes, a como somos hoy en día de adultos, que es una construcción de la personalidad. Hay que entender también las diferentes etapas de la vida en el paciente y lo que hace, ¿no? O sea, cómo se comporta con la música, qué significa para él su música. Tampoco es que trabajamos solo con música clásica, sino que trabajamos con la música del paciente. O sea, si al paciente le gusta el reggaetón, arrancamos desde ahí, por ejemplo, ¿verdad? Eso es muy importante porque entonces quiere decir que la persona
asiste, digamos, a una terapia con base en su propia idea de la música, digamos. Ustedes parten de un conocimiento general, pero adaptándolo al caso específico de cada una de las personas. Claro, nosotros nuestra formación, para decirlo un poco resumido, nosotros trabajamos en el lenguaje musical. Trabajamos sobre el lenguaje musical e intervenimos desde el lenguaje musical. Entonces quiere decir eso, que nosotros necesitamos primero, como una etapa diagnóstica, conocer el paciente, más allá de su diagnóstico, de ver cómo como decía Pablo, cómo se desarrolla musicalmente, cuáles son esos sonidos que la traen, qué sonidos no, cuál es esa música, cuál es esa historia sonora también, digamos, esa historia de vida, también nosotros contemplamos una historia sonora, entonces por eso nosotros no trabajamos la música como si fuera una receta, como decir, bueno, ya tengo 5 CDs de música clásica, entonces vamos a relajarnos. O sea, si el paciente lo que necesita y quiere expresar algo de lo que le está sucediendo en ese momento particular y lo trae con una canción, ya sea jazz, reggaetón o rock, trabajamos sobre eso y de ahí salen un montón de técnicas distintas, ¿verdad? Pero trabajamos, sí, muy importante recalcar que trabajamos con la música del paciente. Eso, bueno, sí, ahora que lo mencionan, la música clásica entonces no es netamente la base para hacer un caso, porque muchos van a pensar eso, yo voy y me siento y me relajo ahí 3 horas escuchando a Beethoven. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en una persona, no sé, un ejemplo, autismo, por decir algo, es un caso que es difícil debido a la relación que puede tener con sus allegados y demás, llega a una terapia con ustedes, ¿cómo se le va implementando esto? Bueno, por ahí va sonando algo que le suena, por ahí no, ¿cómo se realiza eso? Yo diría que hay, digamos, 2 partes. Por un lado, la música actúa como un canal de comunicación, ¿verdad? En donde la persona, digamos, usualmente creemos que la comunicación es igual siempre a la palabra. O sea, hay otras formas del lenguaje donde que una persona se puede comunicar. O sea, está lo gestual, ¿verdad? Ni qué decir a veces cuando una mala mirada, ¿verdad? O sea, nos transmite un montón de cosas. Bueno, lo musical también entra dentro del lenguaje, por eso hablamos del lenguaje musical, y permite comunicar algo de la persona interna y trabajarlo en la terapia, ¿verdad? Entonces, yo diría que parte de la terapia es crear ese canal de comunicación y ese medio de comunicación. Sí, en el caso de autismo, por decirlo, obviamente estamos generalizando, ¿verdad? O sea, siempre hay que contemplar el caso a caso y la música a música, ¿verdad? Pero lo que se va a buscar es utilizar esa música como un juego, como aproximación, como ir buscando esos sonidos, esas canciones, o sea, todo eso, pero como para intentar establecer un lenguaje con el paciente entre nosotros dos, ¿verdad? Entonces, desde ese lenguaje que empezamos a hacer, comenzamos a comunicarnos, y comenzamos a expresarnos y comienza a aflorar lo que es la creatividad de ese paciente. Entonces empezamos como buscando de qué manera me comunico yo con el paciente, haciendo como nuestro lenguaje propio, digamos. La duración de la terapia es variable dependiendo del paciente. Sí, aproximadamente son sesiones como de 40 minutos, pero a veces obviamente depende del caso del paciente, depende de lo que sea su diagnóstico, se hacen mucho menos tiempo por cuestión de que por ahí se cansa un paciente como que está atravesando algún proceso de cáncer o algo así, es mucho más cansado, ¿verdad? Eso son otras técnicas. También, digamos, la otra parte es que usualmente se cree que una técnica de poner música es hacer musicoterapia. Recalcamos que la musicoterapia es una disciplina y tenemos diferentes técnicas. O sea, no es solamente el paciente que llega y se acuesta. O sea, nosotros usamos muchos recursos como la improvisación, como la creación de canciones, el trabajo con canciones, juegos a través de la música. O sea, hay muchas técnicas que como profesionales o recursos tenemos que no todo tampoco tiene, o sea, no todo lo usamos con el mismo paciente. O sea, vemos con cuál de todas esas el paciente se conecta más. O sea, hay pacientes que les es más fácil improvisar, hay pacientes que llegan y trabajan solo con crear una canción, etcétera, ¿verdad? Digamos que musicoterapia es la disciplina y las técnicas son un abanico también muy grande. Perfecto. Quedamos hablando sobre un poco el entorno precisamente, de la terapia como tal dentro de las personas y que cada una significa un mundo individual, por llamar de alguna manera. Ustedes lo trabajan con base en la música que cada uno de ellos percibe o le sienten que le gusta, o por ahí va. ¿Cómo la música de cada persona, cómo resurge? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que esto es lo importante? Y en base en eso, ¿cómo empezar a hacerle la terapia, a tratar a la persona como tal? Como para explicar, o sea, nosotros obviamente somos musicoterapeutas, nos trabajamos con la música, ¿verdad? Como ya dijimos, el lenguaje musical. Trabajamos sobre 4 ejes, por decir así. El eje de improvisación, que improvisación, a veces el paciente sí toca, o sea, el paciente es activo, toca, le pedimos improvisar, ya sea referencialmente o no,
se le pide improvisar sobre alguna cuestión particular o sobre algo libre, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos ahí el análisis y también nosotros también podemos intervenir tocando con el paciente y haciendo intervenciones para generar como dinámicas en esa misma improvisación. También trabajamos con el trabajo con canciones, que ahí sí el paciente uno lo invita a componer, lo invita a crear canciones, entonces ya ahí también como que el lenguaje musical está atravesado también por la palabra, está atravesado por la creatividad, por los sentimientos, entonces uno empieza a trabajar aspectos un poco más desde la palabra y el lenguaje palabra, ¿verdad? Y también trabajamos con lo que es música editada, que también es como más un poco por lo que vos estabas preguntando, que ahí sí se le pide al paciente por ahí hacer un cuestionario de canciones, de cuáles son las canciones que le han gustado, cuál canción le recuerda a la infancia, pero como una cuestión de nosotros ir conociendo a ese paciente, ¿verdad? ¿Cuál es su universo? ¿Por dónde se está parando el paciente para nosotros empezar a abrir un camino por ahí? No es como que ni muy bueno, hoy le trajimos esta música solo porque a mí me gusta, sino... No, y también más que la música, o sea, además de la música, trabajamos con el universo sonoro del paciente. O sea, esto incluye desde todos los sonidos que escuchaba durante el vientre materno, hasta a veces hay cosas no musicales que también en una sesión lo remiten a algo, ¿verdad? O sea, los sonidos de la infancia. O sea, sonidos, por eso, no solo las canciones que escuchaba, digo, cómo sonaba el barrio, ¿verdad? A ver, pongo un ejemplo. No es lo mismo una persona que crezca en una ciudad muy caótica al universo sonoro de una persona que crezca lejos de la ciudad, ¿verdad? En un pueblito. O sea, ya eso marca cosas muy distintas. Ni qué decir de esa persona del pueblo cuando va a vivir a la ciudad caótica, ¿verdad? Eso puede ser también todo un caos para él mismo, valga la redundancia, o no. O sea, pero... La música va entonces, ya quedó ahora sí muy claro, va mucho más allá del término música, canción propia. Exacto. Claro. Ese fomento de creación dentro de las terapias, el resultado puede ser también sorpresivo en muchos de los casos. Claro, porque a nosotros trabajar con esas técnicas estamos como estimulando a devolverle esa capacidad expresiva y creativa, digamos, al paciente. Entonces, por ahí hay cosas que el paciente no puede decir con la palabra que las dice a través de la música. Entonces, el musicoterapeuta lo que tiene que hacer es, siempre estamos como con una escucha latente, así, de ver qué cambios a nivel musical están sucediendo a lo largo del proceso o en un mismo día, ¿verdad? Si el paciente como que a veces dice, es un paciente que está como muy rígido a nivel musical y un día hace algo distinto, bueno, uno toma eso y empieza a intervenir, ¿verdad? La relación de este paciente con el medio, fuera de ustedes, sino de su familia o ya a nivel propio de la sociedad, ¿ustedes también se meten en eso? La idea de una terapia es que él pueda llevar los logros alcanzados en la terapia, pueda llevarlos a lo social, ¿no? A su relación con sus vínculos familiares, con sus pares, con sus amigos. Supongamos que llegara un paciente muy agresivo. O sea, la idea es trabajar esa agresión en la terapia, darle digamos, transformar esa agresión en algo que no sea tan destructivo ni para el paciente ni para sus allegados, y que cuando él vaya a la casa, digamos, ya no sea tan agresivo, o sea, tenga otros medios para hacer con esa agresión, qué sé yo, el arte, por ejemplo, ¿verdad? Por eso, digamos, tal vez depende del paciente, también trabajamos a veces con la familia, o sea, hay pacientes que es necesario el trabajo también con la familia, pero no es que siempre, o sí y solo sí, trabajamos con la familia. Es cuando también como terapeutas consideremos que le va a ser un beneficio al paciente. Claro, y para nosotros sí es importante también contemplar lo que es la cuestión social de la música y la cuestión cultural de la música, ¿verdad? Siempre hacemos hincapié en eso y que también está relacionado con la música de cada paciente, ¿verdad? Si viene un paciente que vivió toda su vida en Japón, él va a tener un bagaje y una historia sonora muy distinta a nivel armónico inclusive, no solo canciones, ¿verdad? A nivel de idioma ni siquiera hablar, ¿verdad? Sí. Pero a nivel armónico no va a ser lo mismo que yo llegue y le ponga música con marimbas. O sea, es como decir, estoy trabajando con una cuestión de que no es culturalmente ni socialmente parecido a mí. Y pasa en sectores sociales, inclusive en Costa Rica, ¿verdad? No es una persona que iba a Limón, que iba a San José, que iba en Heredia, ¿verdad? Totalmente. Entonces es importante también eso, y por eso esa entrevista con la familia nos permite saber cómo más o menos encuadrarnos de dónde estamos trabajando. Esa formación musical propia de ustedes, en relación de crear música y de fomentar el uso de instrumentos y demás, va en todos los ámbitos propios también de la música, digamos. Puede ser cualquier instrumento, puede ser lo que sea relacionado a un sonido, entonces. Sí, nosotros trabajamos con un setting de instrumentos. Entonces hacemos un consultorio, uno entra
Parece una Y- sala de grabación. No, sí, no, Ojalá pareciera una sala de... No, o sea, son instrumentos, tenemos de nuestro closet cajas con todos los instrumentos que logramos ir consiguiendo, ¿verdad? Porque es muy importante si trabajamos con sonidos, no necesariamente con música, tener el abanico y las texturas y los colores y los sonidos más amplios posibles, por si el paciente necesita un sonido muy particular, querer llegar a lograrlo y acercarlo a ese otros días. No sé, tenemos violín, tenemos bongos, tenemos parches enormes, tenemos flautas, guitarras, sintetizadores, o sea, un montón de cosas, y nosotros como que nos hemos ido formando y actualizando en sentido para tener un setting de instrumentos que forme parte del encuadre lo más amplio posible. También, digamos que es necesario recalcar que el paciente no tiene que saber música, o sea, no tiene que ser músico para llegar a musicoterapia, y tampoco interesa una producción con los cánones estéticos tradicionales. O sea, lo que hace el paciente musicalmente no tiene que sonar bonito o feo. O sea, tratamos de evitar esos calificativos, no tiene que sonar afinado ni desafinado, o sea, Lo rítmico o importante arrítmico. es que signifique algo. Lo importante es que para él signifique algo y que él pueda comunicar algo a través de eso. Y los recursos tecnológicos de los que hablábamos también son importantes. Un paciente que no puede, por ejemplo, tocar una guitarra, le podemos ofrecer un iPod. No, digo, en el sentido motriz, o sea, Sí. ya sea por una cuestión, porque tenga una parálisis cerebral o alguna cuestión neurológica que únicamente pueda mover un dedo, por ejemplo. También se le pueden ofertar recursos tecnológicos para que haga un montón de Para que cosas, intente ¿verdad? Para... algo similar. Seguíamos con el entorno musical y el tipo de terapia que le dan a cada uno de los pacientes que llegan a estos casos. También estamos hablando de la familia que llega. Estos resultados, bueno, como bien dicen, tienen que verse reflejados precisamente en la familia y en la sociedad como tal. Y quedamos en que no tienen que ser músicos precisamente y que va más allá de su conocimiento musical. ¿Cómo dejan de lado esto que es ya previo a ustedes, ser músicos, formar parte de algo, para que una persona a través de simples sonidos, de formaciones que no tienen que ver con una estructura propia de música, dé un resultado que no afecte, digamos, o que no se vea como que ustedes tengan que intervenir mucho a nivel ya profesionalmente de la música? O sea, que nuestra música no interfiere Sí, en la música del del- paciente. exacto. Yo en eso me baso, digamos, en Freud, que él dice que para eso uno tiene que hacer también terapia. O sea, el ser terapeuta no me exime a mí de pasar por un proceso terapéutico personal y de una supervisión también de caso. Entonces, en la supervisión y bajo mi propia terapia, me permite ser, digamos, lo suficientemente imparcial para no poner en juego mis propias cuestiones en transferencia con el paciente. O sea, no mezclar, digamos, lo que, por ejemplo, que a mí me guste mucho el jazz y que no me gusta el reggaetón y que el paciente quiere trabajar con reggaetón. Yo no puedo decirle, no, eso no es música, o no, mejor escuchar esta otra música, ¿verdad? Pero para eso sí yo tengo que estar consciente también de mis gustos musicales y hacer mi propio proceso terapéutico. Claro, y está más decir que uno es un músico terapeuta cuando está en la sesión, ¿verdad? Entonces hay que tener un análisis mucho más objetivo de lo que uno está poniendo de música. Vamos, tal vez el paciente trae una música y uno dice, bueno, voy a buscar una canción que tenga una letra así, pero uno tiene que tener mucho cuidado de que no sea una canción de uno, ¿verdad? Como contratransferencialmente hablando. O, por ejemplo, que puede hacer, por ejemplo, en este caso seguimos con el reggaetón, que la canción que a él le gusta de reggaetón diga algo que para él significa algo, pero querérselo cambiar con otra canción de reggaetón también, con otra letra distinta. Claro, igual ahí ya implicaría, depende de la intervención, porque a veces simplemente podríamos trabajar con una canción de reggaetón, sea cual sea el tema que tenga el reggaetón, y el paciente no sabe por qué le gusta esa canción. Entonces no sabemos, también hay que diferenciar si lo que le gusta es la letra, si lo que le gusta es el ritmo, si lo que le gusta es la melodía, si lo que le gusta es que un día se fue de fiesta y la pasó súper bien con esa canción. Entonces nosotros también tenemos que ver por qué esa canción, porque la canción que trae el paciente a sesión es importante. No es cualquier canción, porque tenemos miles de canciones registradas desde que nacemos. Entonces, si le pedimos al paciente, tráeme una canción para la próxima semana, esa canción es muy particular y hay que tomarla en cuenta como algo que el paciente trae. Y también las intervenciones, o sea, y sí, cambiarle una canción podría ser una intervención, pero ahí está la diferencia. No es que yo le cambie la canción porque la canción de él me moleste, sino porque yo considere que como intervención terapéutica eso le va a provocar un cambio positivo, ¿verdad? O sea, por eso uno tiene que saber cómo diferenciar una cosa de la otra. Si una persona quiere asistir a este tipo de terapias, ¿qué debe hacer en nuestro país? Y en nuestro país, Contactarnos. sí. Ok. Sí, a través de Musicoterapia Costa Rica. Nosotros volvimos de Argentina con la idea de tratar de incluir la musicoterapia como disciplina
darle lugar de disciplina, de terapia, digamos. Y Musicoterapia Costa Rica consiste en atención clínica, en promoción y prevención de la salud, en lo que es investigación y desarrollo de la musicoterapia y también lo que es la parte pedagógica de formación, ahí donde damos talleres, damos cursos a gente que esté interesada en la temática y para también dar a conocer lo que es realmente la musicoterapia como disciplina para después pensar en criterios de derivación. ¿Dónde están? Perdón. En San Pedro, nos ubicamos acá en San Pedro, 300 metros sur de la Plaza Roosevelt, 300 sur y 25 este de la Plaza Roosevelt, en Casa Ames, que es la Asociación de Mujeres en Salud. Y bueno, tenemos un correo que también está en la página de Facebook, que es cr.musicoterapia@gmail.com. Y ya venimos con el último bloque sobre la musicoterapia en Costa Rica. Esto es Música por Inclusión. Continuamos con Música por Inclusión y vamos a seguir hablando sobre musicoterapia en Costa Rica y están Pablo y Max. Caballeros, hablando ahora sí un poquito más sobre la música como tal y ahora sí las canciones. Por ejemplo, en mi caso, por decir un ejemplo, hay días que yo vengo y puedo venir muy dormido en el bus, me levanto, pongo una música específica, una canción específica y yo camino como si fuera John Travolta al final de la película por la calle y nadie es menor que yo. Este significado no es, cada persona tiene un medio para sentirse así dependiendo de lo que es individual totalmente. sí, o sea, lo que, digamos, la música, lo que le remite a cada persona es algo muy subjetivo, muy de esa persona. O sea, dos canciones, digo, más bien la misma canción en dos personas le remite cosas distintas a cada persona. Y la misma canción en la misma persona escuchada en diferentes etapas de la vida también remite a cosas distintas. Al igual cuando agarramos un libro, siempre leemos algo nuevo que decimos, bueno, pero lo leí 5 veces y esto, ¿por qué hasta ahora lo veo? Pasa lo mismo en la música. La podés escuchar 20 veces, que no es lo mismo escucharlo a los 15 años que escucharlo a los 30. Y decís, ¿por qué esto no lo escuché antes, verdad? Entonces, Estas funciones de los tipos de música y demás, también en un caso particular, por ejemplo, ahora que está muy de moda la música dubstep y demás, también es con base en función de teorías musicales que logran un éxito específico. Claro, es importante, como íbamos hablando antes, la cuestión social, la cuestión cultural y la cuestión moda de la música, ¿verdad? También. Por algo el dubstep aparece ahora y no apareció hace mucho tiempo. Entonces, donde la música electrónica era tan, 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 ahora hay una cuestión más de generar un poco más de caos y que también es moda, ¿verdad? Porque se empieza a escuchar mucho, en toda la música lo remite, uy, qué bueno, está buenísimo el dubstep, no sé qué, pero sí genera a nivel físico cuestiones distintas a lo que genera el jazz, ¿verdad? Digamos, vos en un concierto de dubstep, el volumen, las luces, la intensidad, los olores, lo que se consume en ese lugar es muy distinto a lo que se va a consumir en un lugar de jazz, ¿verdad? La música es distinta, la luz es tenue, entonces va a generar a un nivel corporal otros aspectos también y a nivel emocional en esa persona. por eso uno habla también de fenómeno sonoro. O sea, porque no es solo la música per se, es todo lo que pasa alrededor. Cómo se baila esa música, qué despierta esa música, a quién convoca esa música. O sea, es todo un fenómeno más complejo que solo la música per se. O sea, no es que el dubstep hace esto o lo otro, es todo lo que hay alrededor de que se construye. La dominancia de un mercado puede estar influida por conocedores de la teoría de la musicoterapia. Pues, Sí, no sé, es que ¿Podría? lo que es producción musical y lo que es la música es un universo. se sabe que, Muy digamos, amplio, hay sociólogos, antropólogos, hay muchas cosas. Cuando ya, o sea, sabemos que hay canciones que salen y a los 3 días ya son un boom, ¿verdad? Tienen características similares a todas las boom. hay campañas publicitarias fuera de lo musical que sabemos que se contratan psicólogos también para promocionar esa campaña, ¿verdad? O sea, digo, las grandes empresas, las grandes corporativas saben muy bien cómo manejar y manipular las masas. La música no está exenta de que se convierta también en un medio de manipulación de masas. Y Esto hablaba Platón hace muchos años. Y aparte la música es algo compartido, yo creo que en toda cultura, ¿verdad? O sea, es algo que es muy general, es algo que está todo el tiempo sonando, es algo que en la radio, en el bus, en la panadería, siempre hay música. Entonces, siempre estamos inmersos en un universo sonoro, entonces es muy simple generar modas y generar que la canción sea un boom si está todo el tiempo inmerso en la sociedad. Muy bien. Otra de las preguntas que se hacen constantemente a través de la música, la debo hacer, es que las sustancias ilegales, en su mayoría por ahora, conllevan a una que mejor forma de escucharlo, que incrementa los sentidos, tal vez a la hora de escuchar música precisamente. Esto es también con base en ¿qué? En nada.
digamos, Por ejemplo, que fumar marihuana y escuchar música es para muchas personas parte de lo mejor que puede haber. hay que ver también a qué le remite, o sea, no, a ver, digamos, la cannabis como sustancia tiene un efecto en el cuerpo. Digamos, es muy diferente escuchar música en un estado consciente que escuchar música bajo un efecto de una sustancia, sea también el alcohol. Digo, también entre cada sustancia es diferente. La música de por sí ya tiene un efecto social que uno podría relacionar con también estados, o sea, que lleva a estados alterados de la conciencia, como por ejemplo los mantras. O sea, digo, a estados profundos de la conciencia, como por ejemplo toda esta cuestión que se ve mucho en muchas iglesias también, de que se entra en un estado de trance, ¿verdad? El famoso efecto, bueno, se me fue la palabra, pero digamos que bueno, también tiene que ver con que a cada persona le remite si escucha música bajo ese efecto de la sustancia o no. Sí, probablemente esa canción sea distinta siempre y el fumar marihuana sea distinto siempre, entonces sí está muy asociado, ¿sabes? Como decir la marihuana al reggae, digamos, y no necesariamente la marihuana está asociada al reggae. Sí, o sea, hay gente que escucha reggae y puede tener su momento súper óptimo de música y nunca fumó nada también, ¿verdad? Entonces, también es muy al caso cuando también se habla de lo que es drogas y lo que es la marihuana que está asociada con la música, ¿verdad? Es como decir que el que es heavy metal, sí, es un borracho, o sea, es una cuestión muy social también. Okay, claro. Pero sí está este efecto dionisiaco, ya me acuerdo de la palabra, de la música. Perfecto. Otra pregunta rápidamente para ir cerrando. ¿El gobierno, hay alguna iniciativa por parte del gobierno para apoyar la musicoterapia en nuestro país? Del gobierno en sí, no. Nosotros tenemos varios proyectos. O sea, estamos trabajando mucho con el Hospital de Niños. Queremos incluir la musicoterapia, un equipo de musicoterapia en el Hospital de Niños. O sea, un equipo científico con investigación y desarrollo. Estamos tratando de hacer una asociación también de musicoterapia, estamos tratando de incluirnos en lo que es la cuestión de la convalidación de títulos, la cuestión de dar un lugar a musicoterapia, porque es una carrera y es una disciplina que mucha gente se está yendo a formar afuera también. Entonces, como que nosotros como con esa iniciativa y en esa necesidad también de querer tener un lugar, estamos como abriendo el camino a eso para que las próximas personas que vengan puedan unificarse y hacer un grupo mucho más fuerte. Perfecto. ¿Y contactos para ustedes ya como tal, Facebook o números de teléfono para contactar? Mi número de teléfono es el 88 78 66 10. El mío es 7104-8382 y el contacto vía Musicoterapia Costa Rica, nosotros dos somos los administradores, entonces ahí siempre vamos a estar. En esa página subimos mucha información de lo que es musicoterapia, artículos nuestros, artículos de colegas de Argentina, de Estados Unidos, muchos videos y ahí siempre hay muchas preguntas y ahí informamos sobre los talleres que estamos dando también. ¿La dirección del centro otra vez? Bueno. Musicoterapia, bueno, la dirección física, del Il Pomodoro de San Pedro, 300 al sur y 25 al este, en Casa Ames. El Pomodoro de la Roosevelt. De la Roosevelt. Y en Facebook, Musicoterapia Costa Rica. Así lo buscan, sí, Musicoterapia. Muchas gracias, caballeros, por estar con nosotros el día de hoy. Sos Musicoterapia en Costa Rica, entonces ya saben, ahí está toda la información, también en la página de Facebook de Música por Inclusión. Vamos a estar poniendo ahí el link para que se informen. Nosotros vamos a ir a escuchar un poquito más de música para venir con el cierre del programa. Esto es Reincidentes, esto se llama La Infancia en un Cargador y ya venimos con más.